Somos el grupo 7 del paralelo 11, con los integrantes Ángelo Loaiza, Carlos Zambrano, Frank Toro y Roosevelt Santos. Estamos realizando la solución de la guía número 27 el día 20 de diciembre del 2016 para ser entregado el 21 de diciembre del 2016. Entre el tema que vamos a tratar es dinámica rotacional, específicamente momento de torsión. ¿Sí está bien? está bien. Bien, a continuación vamos a resolver la pregunta número 1, que dice: la figura muestra una fuerza de magnitud 20 newton aplicada sobre diferentes puntos de una llave. ¿En qué punto la fuerza realiza mayor momento de torsión? Y nos dan los siguientes literales: A en A, B en B, C en C, D en todos los puntos tiene la misma torca, o E, la torca vale 0 en todos los puntos. Entonces lo que nos pide hallar en qué punto hay mayor torca. Entonces, por definición sabemos que torca es un vector primeramente. Se lo puede tomar como vector, es igual al vector, sería posición, producto cruz por vector fuerza. Y tendríamos también que torca sería igual a R por la fuerza y por el seno del ángulo. En este caso, los ángulos son de 90 grados cada uno. Entonces nos quedaría que torca sería igual a R por F y por el seno de 90 que es 1. Seno de 90 que es 1. Nos quedaría que la torca es igual a R por F. R sería la distancia De la palanca. Ajá, del eje donde se hace rotar hasta donde está aplicada la fuerza. Entonces, esa sería nuestra ecuación. Ahora, podemos darnos cuenta de que hay mayor distancia en el punto C. Por lo tanto, ya ahí podemos deducir de que en el punto C va a haber mayor torca que en el punto B y en el punto A. Por la distancia, ya que la fuerza es la misma. Entonces, nuestra respuesta para este literal sería la C. Ahí habría mayor torca. Los demás, bueno, la D y la E quedan descartados. La D dice que en todos los puntos tiene la misma torca, eso es falso por esta ecuación. Todos no tienen la misma distancia de separación. Y la torca vale 0, eso es falso. Porque siempre hay una distancia, al menos aquí nos dice que aquí hay una distancia entre A y donde se hace girar el tornillo y B. Entonces esa sería nuestra respuesta. Pregunta 2. Una fuerza de magnitud 80 newton actúa en el extremo de una llave de 12 centímetros, como se muestra en la gráfica. El momento de torsión que realiza la fuerza es... Bueno, y nos dan varios literales, varias opciones. Entre ellas están, literal A, 960 Nm, literal B, 9.60 Nm, literal C, 8.31 Nm, literal D, 4.8 Nm, y literal E no se puede determinar. Bueno, vamos a darnos cuenta de los datos que nos dan. Primero nos dan la distancia, la longitud de la llave, que eso va a ser igual a la palanca que vamos a ejercer en el torque. Nos dan nuestro punto el eje donde va a rotar la tuerca. Nos dan también un punto de aplicación donde se encuentra un vector de 80 newton y su respectivo ángulo. Bueno, para esto vamos a hacer un diagrama en el cual vamos a representar solamente las fuerzas y vamos a proceder a descomponer esta fuerza. ¿Por qué? Porque para realizar torque o torca necesitamos una fuerza perpendicular a la línea a la palanca, que sería esta, pues, ¿no? Entonces nuestro gráfico quedaría de la siguiente forma. Y lo vamos a descomponer. Aquí sería la fuerza, que es 80 newton por seno de... Si esto es 60, sería lo mismo, ¿no? Seno de 60 grados. Y la fuerza de acá sería 80 newton por coseno de 60. Entonces, una vez que ya hemos descompuesto la fuerza que está aplicando este brazo a la llave,
vamos a definir que es torca. Torca es igual a la fuerza por la longitud de la palanca. Ya, por el seno del ángulo. Como ya hemos descompuesto nuestra fuerza, ya no es necesario, bueno, sí, es necesario porque vamos a utilizar esta componente, la componente en Y. Pero para este caso ya no habría seno del ángulo. No, ya no, porque estamos ocupando la de acá, pues, ¿no? Ya, la borro. Porque L L es la bueno, longitud. pero la fuerza sería solo la componente de acá. Entonces ya está. Yo por eso ya no la ponemos. Entonces aquí sería 0,12 metros y... ¿por qué 12 centímetros en metros? Ya, pues quedaría 80 newton por seno de 60 grados, que esta es la fuerza, por la palanca, la distancia de la palanca, que es 0,12 metros. Entonces vamos a tener una torca de 8.31. 8.31 newton metro. Y esta sería nuestra respuesta. La respuesta sería 8.31, que es la C, la literal C. Y con eso hemos resuelto la pregunta número 2. Ya, entonces continuaremos con la pregunta número 3, que nos dice el momento de torsión resultante en torno al eje A, para que el arreglo que se muestra en la figura es, nos dan los literales A, B, C, D, E, aquí está el eje A, y nos dice el literal A 40 newtons metros a favor de la manecilla del reloj. El B nos dice 120 newtons metros contra la manecilla del reloj. El literal C nos dice 80 newton metros contra la manecilla del reloj. El literal D nos dice 80 newton metros a favor de la manecilla del reloj. Y el literal E nos dice que es 0. Entonces vamos a hacer primero las fuerzas que van a favor de la manecilla del reloj. Tenemos que únicamente tenemos dos fuerzas. Un lado aquí y un lado acá. Entonces vamos a hacer el momento de torsión, aquellas fuerzas que van a favor de la manecilla del reloj. A favor. Entonces tenemos el primero. Vamos a ponerlo aquí. Entonces sería el momento de torsión. Sabemos que es el torque, que es igual a al producto cruz entre la fuerza y el radio. El radio por fuerza. El radio, el producto cruz del radio con la fuerza que se está aplicando. Entonces, al sacar sus magnitudes, sabemos que es el radio por la fuerza por el seno del ángulo entre las dos. Entonces, vamos a hacer la primera. Tenemos el primer torque de la primera fuerza, que es el radio. Tenemos del punto que se aplica la fuerza hacia el eje, que son 4 metros, que sería 4 por la fuerza que se está aplicando, son 20 newton, aquí sería 20, y el seno, el ángulo comprendido entre el eje, entre el radio y la fuerza, que es 30 grados. Entonces en este caso sería el seno de 30. Entonces tenemos como resultado 40 que sería 40 newton metros. Ese es un torque que está a favor de la manecilla del reloj. Vamos a hacer ahora el segundo, que está igualmente a favor. Entonces tenemos, en este caso vamos a hacer la fuerza que se encuentra acá, que sería 30. Primero el radio, que es, en este caso tenemos del eje hasta el punto de la fuerza, que son 8 metros. Vamos a poner 8 por la fuerza que se está aplicando, que son 30 newton, y el ángulo que los separa entre el radio y la fuerza son 30 grados. Entonces en este caso sería el seno de 30. Entonces, 120. tenemos un torque de 120 newton metros. Estos son los torques que están a favor. Entonces ahorita vamos a hacer los que están en contra. Vamos a hacer acá. Están en contra. Entonces
vemos aquí la única fuerza que va en contra de la manecilla del reloj es aquella que vemos en la figura, que es de 40 newton. Entonces aplicamos la misma metodología anterior. Sabemos que el momento de torsión es igual al radio, que en este caso solo va a ser únicamente 2 metros porque es del eje hacia donde se está aplicando la fuerza. Entonces sería 2 metros por la fuerza que se aplica, que es 40 newton, y por el seno, el ángulo comprendido entre el radio y la fuerza, que en este caso es 90 grados. Entonces en este caso únicamente multiplicaríamos 40 por 2, porque el seno de 90 es 1. En este caso sería 80 newton metros. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es sumar los que están a favor y restar los que están en contra. Entonces a favor tenemos una suma de... Sería torque total. Claro, sería torque total a favor en este caso. Estamos a favor, que sería 160 newton metros. Es lo que estamos a favor. Y en contra, bueno, ya tenemos que es 80. Y esta es la torque total. Entonces en este caso sería solo torque, Torque a favor. la torque a favor. Torque a favor. La torque total a favor. Entonces acá vamos a poner la torque total de todo el sistema. En este caso va a ser la resta de la torque a favor menos la torque en contra. En este caso va a ser 80 newton metros. Y como vemos que es positivo, entonces la torque se está moviendo a favor de la manecilla del reloj. Entonces el literal correcto en este caso sería el literal D, que nos dice que es 80 newton metros a favor de las manecillas del reloj. Bueno, aquí he cometido un error. Acá también se considera la fuerza de fricción es el peso por el coeficiente de fricción. Acá he puesto solo la masa, entonces sería también por 9.8. Entonces nos daría un resultado de 7.42 bien. metros sobre segundo cuadrado. Esta sería nuestra respuesta para el literal A. Ahora nos piden las tensiones de la cuerda. Entonces, como ya tenemos la aceleración y tenemos las tensiones en función de la aceleración, entonces vamos a reemplazar, ¿no? O sea, que T1 es igual a M1 por aceleración más la fuerza de fricción. Entonces tenemos que T1 es igual, la fuerza aquí tenemos que es 50 por la aceleración, que es 7.42, y la fuerza de fricción, que es 49. Entonces T1 va a ser igual a 4.000. Ahora la tensión 2. Tenemos que la tensión 2 es M2 por G menos A. Vale, tensión 2 es igual a M2, que es 200 kilogramos, por 9.8 menos 7.42. La tensión 2 nos da 276. Bueno, esta sería entonces la respuesta para nuestro literal B. Ahora nuestro literal C, ¿no? Hay que... ¿no? Sí. Porque no tengo mucho espacio. Sí, sí. El literal C nos pide la velocidad, entonces la vamos a hacer en este espacio que tenemos aquí. Literal C, que nos pide la velocidad con la que este bloque llega al piso teniendo una altura de 2 metros. Entonces vamos a utilizar la ecuación de cinemática o caída libre, ¿no? Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 la aceleración por la altura, o en este caso y. Bien, tenemos que velocidad final al cuadrado, como parte del reposo, esto va a ser 0. Tenemos 2 por la aceleración, que es 7.42, por el desplazamiento, que es 2.
Entonces la velocidad final va a ser la raíz de 4 por 7.42, lo que sería 5.44. Entonces, esta sería nuestra respuesta para nuestro literal C. Y así concluimos el problema número 1. Ya, problema número 4. Para el sistema mostrado en la figura, considera que la masa 1 es de 1 kilogramo, que la masa 2 es de 2 kilogramos y que la masa de la polea es de 4 kilogramos. El radio mayor es de 0,1 metros, el radio menor 0,050 metros y el coeficiente de fricción cinético entre las superficies y el bloque de masa M1 es de 0,1. Desprecie el rozamiento en el eje de la rueda y considere que el cilindro de radio R con un momento de inercia igual a 1 medio de m por radio al cuadrado. Literal A. Realizar los diagramas de cuerpo libres para cada objeto. Literal B. Escriba las ecuaciones de dinámica del movimiento e indique qué principio físico se aplica. Literal C. Determinar la aceleración angular de la rueda y la aceleración de traslación de cada bloque. Bueno, vamos a partir con el literal A que nos piden hallar el diagrama de cuerpo libre para cada una de las fuerzas. Para esto vamos a asumir que hacia abajo, o sea, la aceleración de este sistema va a estar hacia abajo. Va a estar hacia abajo. Entonces vamos a utilizar como referencia que hacia abajo va a ser positivo y que hacia la izquierda va a ser positivo. Y pues entonces para el diagrama de cuerpo 1, diagrama de cuerpo libre, de la masa 1 va a ser igual, va a tener una tensión y va a tener una fricción, ¿verdad? Va a tener su peso y la fuerza que se ejerce sobre la superficie, que la superficie ejerce sobre el cuerpo, que es la normal. Ya. El diagrama de cuerpo libre para la masa M2 va a ser la tensión. Que salió bajo batería. Como estábamos diciendo, el diagrama de cuerpo libre de la masa de M2 va a ser la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Ya? Nos falta el diagrama de cuerpo libre para esta rueda. ¿Cuál es el diagrama? Sería tensión 1 y hacia abajo la tensión 2. Y sabiendo que para que la aceleración va a tener este sentido, pues, ¿no? La tensión sería... La aceleración. La tensión sería en el centro. De la de acá arriba, ¿verdad? Tienes razón. Tensión 1 es partiendo en este radio, pues, ¿no? Tangencial al radio menor. El centro. Es que es tangencial, debería ser tangencial. ¿Qué dice la imagen? Así es tangencial. Pero si tengo un brazo. ¿Eh? Es tangencial. Tengo aquí. Como íbamos diciendo, aquí la cuerda es tangencial al radio menor. Entonces, por eso la fuerza también va a ser tangencial al radio menor. Y la aceleración va a ser hacia abajo, va a tener esta dirección. La aceleración para la masa M2 va a ser hacia abajo. Y la aceleración para la masa M1 va a ser hacia la izquierda. Ya. Entonces, vamos a hallar ¿qué nos pide el problema? La literal B. Escriba las ecuaciones de dinámica del movimiento e indique qué principio físico se aplica. Vamos a partir de algo. Estas tensiones están partiendo en diferentes radios, entonces sus aceleraciones van a ser diferentes. Y vamos a tener que la aceleración 1 va a ser igual a aceleración angular por el radio menor. La aceleración 2 va a ser aceleración angular por el radio mayor. Y a partir de esto nos vamos a guiar. Y vamos a hallar la sumatoria de fuerzas para la masa M1 y masa M2. Vamos a decir, sumatoria de fuerza para la, en X, va a ser igual a masa por aceleración. Sería aceleración 1.
La sumatoria de fuerzas queda la tensión 1 menos la fuerza de fricción, pues no, igual a masa por aceleración 1. O reemplacemos la aceleración 1 y digamos que es aceleración angular por el radio. Y esta es masa 1 también. Ahora, la sumatoria en Y va a ser igual a también la masa por la aceleración 2, que va a ser hacia abajo el peso y hacia arriba la tensión 2. Eso va a ser igual a masa 2 por la aceleración 2, que va a ser igual a aceleración angular por el radio mayor. Ya tenemos dos ecuaciones. Falta la tercera, que es para hallar la sumatoria de torcas en el cilindro, no, en la polea. Entonces vamos a decir que la sumatoria de las torcas, bueno, va a ser igual a aceleración angular por el momento de inercia. Sí. Entonces esto va a ser igual a la tensión 1, tensión 2 por el radio mayor menos la tensión 1 por el radio menor, y eso va a ser igual a aceleración angular por el momento de inercia, que ya nos lo dan incluso. Nos dicen que vamos a utilizar un momento de inercia de m por r al cuadrado. En realidad aquí es un medio, que es igual a 1 medio por r al cuadrado. M. Era por R. Por r al cuadrado. ¿Ya? Ya tenemos nuestra ecuación 3. Sí, pues. Ya tenemos nuestra ecuación 3 y aquí. Ya. Entonces, vamos a despejar las tensiones aquí, pues no. Vamos a despejar las tensiones y nos queda que la tensión 1 va a ser igual a masa 1 por la aceleración angular por el radio más la fuerza de fricción, que es la normal, que es masa por gravedad, por el coeficiente de fricción cinético. La tensión 2 va a ser igual a masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración angular por el radio mayor. Estas dos tensiones las vamos a reemplazar aquí, en la tercera ecuación. Entonces vamos a tener que la tensión 2, que es masa 2 por gravedad menos masa 2 por aceleración angular y por radio, menos tensión 1, que es masa 1 por aceleración angular por radio, más, sería menos masa por gravedad por μk. Ya. Y todo esto multiplicado por radio, pues. Arriba no lo multiplico por radio, entonces quedaría así, pues no. Por radio, y aquí quedaría radio al cuadrado. Aquí quedaría por radio menor al cuadrado por radio. ¿Por qué hago esto? Porque al reemplazarlos en la ecuación 3, tiene como factor el radio correspondiente a cada una de sus tensiones. Ya, pues entonces ya tenemos esta ecuación igualada a la aceleración angular, que es igual a 1 medio por la masa por el radio al cuadrado. Y de esta ecuación vamos a despejar la aceleración angular para posteriormente reemplazarlas en cada una de sus aceleraciones, porque eso es lo que nos está pidiendo el problema. Entonces, ¿dónde están las aceleraciones angulares? Están aquí, en esta parte y acá. Las enviamos a un solo miembro. Más y eso va a ser igual a masa 2 por gravedad por radio menos masa por gravedad por μk por el radio menor. Hacemos factor común.
esta aceleración angular. Queda masa 2 por gravedad por el radio mayor menos masa por gravedad por mu k por el radio sobre 1/2 por la masa por el radio al cuadrado más la masa 2 por el radio al cuadrado más masa 1 por el radio al cuadrado. Y reemplazamos ahora sí todos estos valores. Y esto va a ser igual a masa 2, que es 2 kilogramos, por 9.8, por el radio mayor, que es 0,1 metro, menos masa 1, este es masa 1, sí, masa 1. Sí, masa 1, que es 1 kilogramo, por 9.8, por mu k por n. Mu k es 0,1. 0,1 sí, y R menor, que es de 0,05. Sobre 1/2 la masa de la polea, que es 4 kilogramos, por el radio 2, que es 0,1 al cuadrado. Radio mayor al cuadrado más la masa 2, que es 2 kilogramos, por el radio mayor, que es 0,1 al cuadrado más la masa 1, que es 1 kilogramo, por el radio 2, que es 0,05. Ya. Y esto nos debe dar nuestra aceleración angular. La voy a poner aquí para poder reemplazar después valores. Y esa aceleración angular nos da 6.58. si acaso déjame verificar. ¿Seguro? ¿Cuánto te dio? Aquí nos faltó al final pues el radio menor, que va al cuadrado, y por eso habíamos tenido una pequeña diferencia de cantidades, ¿no? Y la respuesta de la aceleración angular nos da 44.9. sería radianes sobre segundo. Lo podemos redondear, que es 45 radianes sobre segundo. Ahora, ¿qué nos falta? Para finalizar, vamos a hallar la aceleración 1 y la aceleración 2. La aceleración 1 va a ser igual a 45 radianes sobre segundo por el radio menor, que es 0,05. Y esto nos va a dar 3.25. metros sobre segundo. Y la aceleración 2, que es 45 radianes sobre segundo, por un radio mayor, que es 0,1. 4.5. Y esta sería la respuesta para nuestro literal C. Porque la respuesta para el literal B es haber expresado esta fórmula, estas ecuaciones de dinámica. ¿Ya? Y con esto podemos finalizar la respuesta, la solución del problema número 4. Continuamos con el problema número 5, que nos dice: el disco duro de su computador está girando de acuerdo a la gráfica mostrada, en este caso, cuando se produce un mal funcionamiento y empieza a detenerse. Nos dice el literal A: si el torque neto ejercido sobre el disco duro al principio es de 0.0 Nm, calcule su momento de inercia. Entonces, nos dice al principio que tuvo un torque neto de 0.08 newton, es decir, el torque de la variación del segundo de 0 hasta 1. Entonces sabemos que el torque es igual al momento de inercia por la aceleración angular, es el torque neto. En este caso también era neto. Ya, entonces lo que sabemos es el valor del torque neto y nos falta hallar lo que es la aceleración angular. Sabemos que la aceleración angular es igual a la variación de la velocidad angular respecto a la variación de tiempo. Entonces la aceleración angular es igual a velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Entonces aquí en este caso, como nos dice que es al principio, es decir, antes de que el disco tenga un mal funcionamiento,
Entonces aquí la aceleración angular final es de 150 pi menos y la inicial que es 0. Y el tiempo final en este caso va a ser 1 menos el tiempo inicial que es 0. Entonces aquí tenemos es 150 pi, lo que sería 471.24. punto 24 radianes sobre segundo cuadrado. Esa es la aceleración angular al principio, antes de que se produzca el mal funcionamiento. Entonces aquí despejamos lo que es el momento de inercia sobre la aceleración angular. Entonces aquí lo que hacemos ya es reemplazar, y el torque neto, que es 0.08 newton por metro, y la aceleración angular, que en este caso nos dio 471.24 radianes sobre segundos cuadrados. Entonces aquí tenemos un momento de inercia de 1.69 por 10 a la menos 4. 1.69 por 10 a la menos 4. En este caso Kilogramos. sería kilogramos metros cuadrados, ¿verdad? Sí, no. Ya. Entonces ahí tenemos literal A. Vamos ahora al literal B. ¿Qué nos dice el literal B? Nos dice cuál es el torque neto ejercido sobre el disco duro después de la avería. Es decir, después de que se produce el mal funcionamiento. Es decir, que ahora vamos a empezar del tiempo 1 hasta el tiempo 5. Nos pide el torque neto. Entonces sabemos que el torque neto aquí es igual al momento de inercia por la velocidad, por la aceleración angular. Entonces esta sería otra aceleración angular, en este caso sería número 2. Entonces aceleración angular 2, en este caso va a ser la velocidad final, que en este caso va a ser 0, menos la velocidad inicial, que es 150 pi, sobre el tiempo final, en este caso va a ser 5, y el tiempo inicial va a ser 1. Porque queremos la aceleración desde que empezó el mal funcionamiento hasta el tiempo 5. Es decir, el tiempo 1 al tiempo 5. Entonces en este caso tenemos una aceleración angular de menos menos 117.81 radianes sobre segundos cuadrados. Entonces ya tenemos nuestra aceleración 2 y torque neto. El torque neto ejercido después del mal funcionamiento va a ser el momento de inercia, es el mismo, ya que hallamos el momento de inercia al inicio, o sea, en este punto. Entonces, en este caso va a ser el mismo valor, que es 1.69 por 10 a la menos 4, y por la aceleración angular, que en este caso nos dio menos 117.81. Entonces tenemos un torque neto de 0.019. menos menos 0.019. menos 0.019, 0.2. Ya, sí. En este caso sería kilogramos metros No, cuadrados. ¿no hay newtons? Ay, cierto. Newton por metro. Ya, entonces tenemos literal B. Ahora sigamos con literal C, que nos dice cuál es el torque neto ejercido sobre el disco en t igual 5 segundos. Y en este caso vamos a explicarlo. Entonces aquí nos pide el torque neto en t igual 5 segundos. Entonces, aquí como podemos ver, del tiempo de 1 al 5 tenemos la misma aceleración angular. Entonces sabemos que el torque neto es igual al momento de inercia por la velocidad angular, ¿verdad? Por la aceleración angular. Cabe recalcar de que aquí en el t igual 5 tenemos una velocidad angular de 0, pero la aceleración angular, como vemos, va a ser constante, ya que está como una función constante. Entonces la aceleración va a ser constante
hasta este punto. O sea, va a ser la misma en todos los puntos hasta llegar a t igual 5. Entonces podemos coger la aceleración que ya hallamos en el literal anterior, que nos dio menos 117.81. Entonces en este caso podríamos decir que es la misma aceleración y el momento de inercia va a ser el mismo que tuvimos en el literal anterior. Entonces en este caso, al multiplicar por la aceleración, que es menos 117.81, nos va a dar un torque neto que es el mismo del anterior literal, que es menos 0.02 newton por metro. Esto solo podemos hallar ya que la aceleración en este caso es constante hasta llegar a t igual 5, aún sabiendo que la velocidad angular va a ser 0, pero eso no va a influir en nuestros cálculos. Entonces ahí tenemos el literal C. Ahora vamos a hacer el literal D. Ya, entonces vamos ahora a hacer lo que es el literal D, que nos pide cuántas vueltas el disco ha dado desde que comenzó hasta que se detuvo. Entonces sabemos que primero la velocidad angular es igual a la variación de θ sobre la variación de tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a despejar en este caso la variación de θ, que es W por el delta T, ¿verdad? Entonces la variación de θ, que va a ser igual también. Tenemos que la velocidad angular es de 50 pi radian sobre segundo, y multiplicamos por la variación de tiempo, que en este caso va a ser de 0 a 5, que va a ser 5 segundos. Entonces ahí tendremos un resultado de 150 por 5, que es 750 pi radian. Así es, sobre 2. Porque en este caso tenemos lo que es, como es un delta θ neto, entonces lo que vamos a hacer es sacar el área bajo la curva. Entonces aquí va a ser dividido por 2, sería 375 pi radianes. Entonces ahora lo que vamos a hacer es una conversión de pasar de radianes a revoluciones o vueltas, que es lo mismo. Entonces sabemos que una revolución o una vuelta es 2 pi radianes. Entonces aquí lo que hacemos es eliminar pi con pi y radianes con radianes. Entonces lo que tenemos es 375 dividido por 2, que nos da 187. Entonces en este caso, para el literal D, entonces acá tendremos nuestra respuesta, que es 187.5 revoluciones o vueltas, que es lo mismo. Una revolución es una vuelta. Entonces para eso ya tenemos nuestro literal D, que es 187.5 vueltas que ha dado nuestro disco desde que empezó hasta el tiempo 5 que se detuvo. Entonces así concluimos nuestro problema número 5.